Señor, así. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Hacemos una oración, y me pone usted en las manos del Señor para que sea Él el que hable en este cargo. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias, Señor, por lo bueno que tú eres. Te hemos adorado, te hemos bendecido, te hemos glorificado, Señor, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Queremos pedirte, Señor, que en esta hora que sea el Espíritu Santo, Señor, el que haga la obra, Señor, en esta noche. Que toda palabra ociosa, Señor, que sea mía, que sea de hombre, Señor, sea quitada y solamente sea la palabra necesaria, la que edifica, la que viene de tu presencia, la que viene de tu reino, Señor, la que nos confronte en esta noche, la que nos hable, la que nos sane, la que nos bendiga en esta noche, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, te estamos pidiendo con todo nuestro corazón, Espíritu Santo de Dios, que seas tú el que predique, que seas tú el que hable, porque tú lo haces mejor que yo. Tú predicas mejor que yo, tú hablas al pueblo, Señor, conforme a la necesidad de cada uno. En esta hora, Señor, te pedimos que esta palabra, Señor, caiga en buena tierra, Señor, que nuestros corazones estén preparados, nuestras mentes estén listas para escucharte a ti. Y sobre todo, Señor, que todo sea para honrarte, para glorificarte, para bendecirte y darte la gloria a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar su lugar. Bendito es el Señor en todas las cosas y para siempre. Yo meditaba esta semana en algo que el Señor ponía en mi corazón, y el tema de este mensaje es conocer a Jesús. Amén. Sabemos nosotros que conocer a Jesús, pues podemos decir, pues, leyendo la Biblia puedo conocer a Dios, asistiendo a la iglesia puedo conocer a Dios, reunirme con los hermanos a escuchar testimonio de parte de ellos, puedo conocer a Dios. Pero yo creo que conocer a Jesús, hermano, va más allá de asistir a la iglesia, va más allá de cantar, va más allá de orar, va más allá. Conocer a Jesús es algo que si usted le pregunta a toda la gente allá afuera, toda la gente va a decir que conoce a Dios. O mucha gente puede decir que es cristiano o cristiana, o que tiene un conocimiento de Jesús. O podemos googlear en internet y buscar la palabra Jesús y nos van a aparecer muchísimas cosas. Pero el Señor ha tratado en mi corazón esta semana, realmente, ¿qué es conocer a Jesús? ¿Qué es conocer a Dios? Porque si podemos preguntarle desde algunos hermanos que están aquí, que han tenido años en la iglesia, como su servidor, fui a muchas escuelas dominicales, a muchas LDB, fui a muchos lugares donde instruían sobre quién era Jesús, sobre la Biblia, sobre Dios, sobre la salvación, sobre el infierno, sobre todo eso. Y a veces creemos que tener el conocimiento de Dios es conocer a Dios. Cuando
sino solamente es una parte. De conocer a Dios va más allá. Es solamente tener un conocimiento, es solamente tener un pensamiento, es solamente tener una idea de quién es Jesús. Y en esta parte de la Biblia, Jesús andaba seleccionando a los discípulos y llega con Felipe y lo llama. Y Felipe va por su amigo, que su amigo era Natanael. Felipe va a buscar a su amigo y le dice: oye, ¿sabes qué? Hemos encontrado aquel que se escribió, del que decían, del que hemos estado esperando, se lo estoy parafraseando, de aquel que nos hablaron hace mucho tiempo, lo hemos encontrado. Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés y los profetas. Entonces Natanael hace una pregunta un poco escéptica donde dice: de Nazaret o de Jerusalén puede salir algo bueno. Puede salir algo bueno en su escepticidad, en su incredulidad, tal vez en esa ciudad, en ese tiempo no era una ciudad o había muchas cosas, pero sin embargo el Señor llega, y cuando pasa eso, Jesús ve a Natanael y dice: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Amén. Jesús, hermano, a través de la Biblia hemos visto que Él conocía a todos los hombres, conocía los pensamientos, las intenciones del corazón, todas las cosas. Y cuando Jesús habla de Natanael, dice: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Él se sorprende y dice: ¿acaso me conoces? Entonces es cuando el Señor le dice: cuando estabas en la higuera, debajo de la higuera, yo te vi. Y entonces le dijo: tú eres Rabí, tú eres el maestro, tú eres el Cristo, tú eres el Rey de Reyes, el Señor, el Dios de Israel. Él pudo entender eso. Pero lo que me impacta aquí, hermano, es que, y lo que pude entender y pude ver aquí, es que Jesús conocía a Natanael. Amén. Él lo conocía. Déjenme decirle una cosa. Una cosa es que el Señor ha muerto por todo el mundo y nos amó como sus hijos, nos ama como sus hijos. Y aunque nosotros no buscamos a Dios, Él nos ama. Pero hay una diferencia en aquellos que son íntimos con Dios. Hay una diferencia muy grande. ¿Amén? Ya lo dice: no, es que porque usted no busque a Dios, Dios no lo va a amar, no es cierto, porque el Señor nos amó y la prueba más grande es en la cruz, cuando Él derramó su sangre por nosotros. Pero hay una diferencia muy grande en aquellos que pueden conocer a Dios, pero aquellos que son íntimos, amigos de Jesús. Íntimos, amigos de Dios. ¿Amén? A Jesús lo seguían multitudes de personas, multitudes de gente. Demasiada gente lo seguía a Jesús en su ministerio, porque les daba de comer, porque los sanaban por esto. Pero había 12 discípulos que eran íntimos, amigos de Jesús. Comían con Él, estaban con Él, eran con Él y caminaban con Él. Eran diferentes a toda la multitud que lo seguía. Podríamos decir: bueno, Jesús tenía demasiados seguidores porque mucha gente lo seguía, pero solamente algunos amigos íntimos eran los discípulos, aquellos que estaban cerca del Maestro, eran los íntimos amigos de Jesús. Ok. Amén. Cuando llega con Natanael, cuando Natanael llega a conocer a Jesús ya lo conocía y le habla sobre que no había engaño en Él, pero también le da una palabra, le dice: de ahora en adelante, si crees tus cosas mayores, vas a mirar y vas a ver sobre el Hijo del Hombre que desciende en ángeles sobre, ¿verdad? Es decir, más adelante en la palabra de Dios. Algo interesante aquí es que un amigo íntimo de Jesús le va a contar sus secretos si usted es íntimo de Él. Si usted es íntimo de Jesús, el Espíritu Santo, Él le va a contar lo que viene. Por eso a veces nosotros batallamos mucho. Es que Dios no me habla, es que Dios no me escucha, es que Dios no me responde, es que, bueno, la pregunta es: ¿soy amigo íntimo de Jesús? ¿Soy confiable para que el Señor deposite sus palabras en mí? Para escuchar sus secretos,
para escucharlo a Él. Soy ese amigo íntimo. Amén. Salmo 25:14 nos habla sobre algo de la intimidad y de la comunión. Salmo 25:14. Dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos se hará conocer su pacto. Dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos se hará conocer su pacto. Una comunión de intimidad, hermano, una comunión con Dios directamente, no solamente es cuando vengo a la iglesia, no solamente es cuando vengo el domingo a la iglesia, cuando vengo el miércoles, cuando vengo a la oración. Una comunión íntima con Dios es estar cerca de la fuente que es Jesús, es estar pegado a la fuente que es Jesús. Es una comunión íntima. Alguien me decía una vez que mucha gente, lejos de buscar el rostro de Dios, busca los beneficios de Dios, busca las manos de Dios para que Dios les dé. Y pocos son aquellos que buscan el rostro de Dios. Pocos son aquellos que buscan el rostro de Dios. Pocos son aquellos que disfrutan estar en su presencia. Pocos son aquellos que disfrutan estar cerca de Él, como lo hacía María, estar a sus pies, a los pies de Jesús. Pocos son aquellos que disfrutan eso, porque a veces, hermano, estamos en la oración, cada quien en su casa o donde usted puede orar, y estamos orando: y Señor, te pido esto, y tenemos una lista grandísima de Dios y estamos hablando y hablando y hablando y hablando. Y una vez yo leí a alguien que escribió y dijo: no ores hasta que Dios te escuche a ti, ora hasta que tú escuches a Dios. Es algo muy cierto. Porque a veces oramos, no es esto mal, sino que a veces oramos tanto y el Señor nos quiere decir algo y no lo escuchamos, porque estamos hablando y disfrutar de la presencia de Dios es permanecer ahí, es estar ahí. A veces no tenemos palabras que decirle, a veces no tenemos palabras que decirle, a veces solamente podemos estar en silencio y estar llorando en la presencia de Dios, y eso es disfrutar. Y eso es disfrutar de su gracia, eso es disfrutar de su gloria, eso es disfrutar de su presencia. La intimidad es algo que déjeme decirle que es muy difícil de conseguir, porque nuestra carne jamás va a querer tener intimidad con Dios. Nuestra carne siempre nos va a alejar, que si estamos cansados, que si tenemos sueño, que si estamos enfermos, que si esto, que si lo otro, y nuestra carne siempre se va a resistir a la intimidad con Dios. Pero el Espíritu dice la palabra que está presto para estar en intimidad con Dios, para estar cerca de Dios. Entonces, ser una persona íntima con Dios, hermano, es algo difícil. Es difícil, ¿sabe por qué? Porque es un precio que se tiene que pagar. Porque la rodilla le va a doler estar de rodillas. Porque ahí en la intimidad con Dios es donde se quebranta nuestro orgullo, donde se quebranta nuestra carne, donde estamos delante del Señor y el Señor está nosotros con una lupa viendo todos nuestros defectos, nuestros errores. Y es ahí donde nosotros aprendemos a quebrar nuestro corazón y aprender a quebrar nuestro carácter y nuestra forma de ser en la intimidad con Dios. Una persona íntima en la presencia de Dios es aquella que va a tener el carácter de Cristo Jesús. El carácter del Señor Jesús. Mire, podemos leer la Biblia, podemos tener conocimiento de la palabra de Dios, podemos saber todo lo que dice, pero hay una forma y hay algo muy largo. Una cosa es leer y otra cosa es practicar. El diablo también conoce la palabra, también la sabe. Y sin embargo, cuando nosotros entramos en una intimidad con Dios, hermano, cosas que no entendamos de la bendita palabra de Dios, el Señor nos va desglosando en la oración y podemos entender las cosas más mejor. Y podemos entender el conocimiento de parte de la presencia de Dios. Porque a veces podemos llenarnos de mucha Biblia y no es que esté mal, sino que a veces nos llenamos de Biblia y lo que hacemos es contender con los demás o
y comenzamos a hacer discusiones en la Biblia y esto, lo otro. Cuando no es el plan de Dios. El plan de Dios es que nosotros seamos como Jesús. El plan de Dios es que caminemos, que sigamos las pisadas de Cristo Jesús. Amén. Solo los íntimos conocen a Dios. Los que se acercan y pasan tiempo con Él lo conocen y Él los conoce a ellos y los llama sus amigos. Jesús, cuando hablaba con los discípulos, les dijo: ya no los voy a llamar siervos, porque el siervo no sabe lo que es su Señor, pero ahora los voy a llamar amigos, porque todo lo que el Padre me ha dado se lo será de ustedes. Jesús les decía a los discípulos: ya no van a ser solamente discípulos, van a ser mis amigos. Y el Señor, aún en este tiempo, sigue buscando personas que quieran ser su amigo, personas que le den su amistad sincera, que le digan: Señor, es tu amistad, yo soy tu amigo. Pero alguien decía una vez que tú no puedes decir que quieres ser amigo de Dios si no tienes tiempo para Él. Dice: Señor, ¿quieres ser tu amigo? Quiero que seas mi amigo, quiero caminar contigo. Pero a veces cuando es el momento de orar, no queremos orar. Es cuando es el momento de meternos, pero no queremos buscar. Y es ahí cuando decimos: bueno, quiero ser amigo de Dios, o no quiero ser. Porque con mi boca puedo decir: Señor, yo soy tu amigo, o quiero ser tu amigo, o eres mi amigo, Señor, pero Él quiere tener una comunión directa con nosotros, completa con nosotros. Mire, podemos conocer a alguien en un libro secular. Usted puede leer un libro y puede conocer en ese libro a la persona que lo escribió, según lo que dice ese libro. ¿Ven? Puede conocer a un artista según su biografía, lo que dice. Pero cuando usted realmente va a conocer a ese autor de ese libro o a ese artista, es cuando usted conviva con él. ¿Bien? No quiero decir que no sea cierto lo que dice la palabra de Dios, es cierto, es completo, es la verdad. Es algo hermoso conocer la palabra de Dios, es algo hermoso leer la Biblia, es algo hermoso tener su palabra en nosotros. Pero déjeme decirle que hay algo más allá. En la presencia de Dios, en la Dios revelado, que a veces no podemos entender leyendo. En la presencia del Señor nos revela, nos enseña, nos dice cómo es, de qué manera, de qué forma, para poder entender la palabra de Dios. ¿Sabe por qué en ese tiempo se han levantado muchas personas que son herejes de la palabra de Dios? Muchas personas que ¿cuál es la palabra? Que voltean la palabra de Dios porque no hay esa comunión. Transgiversan la palabra de Dios porque no hay esa comunión, no hay esa intimidad con Dios. Y ellos creen según yo creo que así dice la Biblia, según yo pienso que así dice la Biblia, y enseñan. Y así lo hacen, pero no tienen una comunión con el Espíritu Santo para que les diga de qué manera, cómo se tiene que enseñar la palabra de Dios. Jeremías 9:24 nos habla Jeremías capítulo 9, versículo 24. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Dice que aquel que se debe de alabar, se alabe en entenderlo y conocerlo. En entenderlo y conocerlo. Porque Él es el Señor que hace misericordia, juicio y justicia. Él es el Dios de todas las cosas, hermano. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Aprender a entenderlo y aprender a conocerlo. Aprender a conocer su voluntad. Alguien dijo un día: entre tú más conoces a una persona, menos peleas con esa persona, porque ya la conoces. Aquí entre más conocemos al Señor, más podemos agradar, porque conocemos su carácter, porque conocemos su forma de ser, conocemos sus cualidades tan hermosas que tiene.
Pero no lo vamos a poder conocer, hermanos, si no oramos, si no leemos la palabra, si no nos metemos en intimidad con Dios, si no buscamos su presencia, no vamos a poder conocerlo y nos convertimos solamente en personas religiosas que tienen una religión solamente, que es cristiana. Pero cuando la persona pregunta, ¿pero tú por qué vas a la iglesia? Se quedan en blanco, no sé. ¿Por qué vas a la iglesia? ¿Por qué haces ahí? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Entonces, nos quedamos ahí porque no sabemos, no conocemos la presencia de Dios, no conocemos más allá. Nos convertimos solamente en una religión de sentarnos, de levantarnos, de orar, levantar las manos y ya. Cuando yo tenía alrededor de 13 a 15 años, yo le hice una pregunta a Dios. Yo le dije, Dios, ¿sabes qué? Mi vida desde niño fue ver las manifestaciones de parte de Dios en la iglesia con mis abuelos y estar en muchas campañas y en muchos servicios. Y yo, sin embargo, yo le dije a Dios, ¿sabes qué, Dios? Yo quiero conocerte, pero yo no quiero que alguien más me diga que tú sanas. Yo no quiero que alguien más me diga que tú haces milagros. Yo no quiero que alguien más me diga que tú eres real, que tú bautizas, que tú esto. Yo le dije, yo quiero tener una experiencia personal contigo. Yo le dije, yo quiero tener una experiencia personal contigo, que nadie venga a contarme, a decirme de qué manera Dios trabaja, que yo lo pueda ver. Y cuando yo le dije eso a Dios, en mi inocencia, será en mi niñez o cuando tal vez no sabía tanto, el Señor empezó a mostrarse en mi vida de una manera íntima. El Señor empezó a mostrarse a través de visiones, el Señor empezó a mostrarse a través de sueños, el Señor empezó a mostrarse de una manera impresionante que yo puedo decir, ahora realmente conozco quién es Dios, ahora realmente conozco qué es el Espíritu Santo, ahora realmente conozco qué es el poder de Dios, qué es la gloria de Dios. Y a veces a mucha gente le da miedo decirle eso a Dios, yo quiero conocerte. ¿Por qué? Porque mucha gente se conforma solamente con lo que el pastor nos pueda predicar, con lo que el líder nos pueda enseñar, con lo que el diácono nos pueda aconsejar. Pero déjeme decirle que hay un consejero que se llama Espíritu Santo, que quiere aconsejar a la iglesia todos los días, que quiere aconsejar al pueblo todos los días. El Señor le hablaba en el tiempo en que Jeremías le decía que los profetas en ese tiempo estaban desviados y estaban los profetas conversando, y el Señor les hablaba fuertemente, les decía que ellos no deben estar en el secreto de Jehová para saber lo que Jehová quería. Y muchos profetizaban solamente y hablaban y decían y muchas cosas, y el Señor reprendió a los profetas y les dijo, ustedes deben estar en el secreto para poder entender todo. Cuando aprendemos a estar en el secreto de Dios, hermano, déjame decirle que nada lo puede mover de él. Aunque vengan esto, aunque vengan lo otro, que vengan doctrinas y doctrinas y miles de cosas, porque debe ser que vengan doctrinas de demonios en los últimos tiempos. Cuando se tiene una intimidad con Dios, con el Espíritu Santo, nadie lo va a poder mover. Porque la presencia de Dios va a estar ahí, el Espíritu Santo va a estar ahí, la gloria de Dios va a estar ahí. La intimidad con Dios es algo que en esos tiempos se ha olvidado, se ha acabado, se ha hecho un lado, porque hay cosas más innovadoras, porque hay esto, porque hay lo otro, porque tenemos ciencia, porque tenemos tecnología, porque tenemos muchas cosas. Pero déjame decirle que la intimidad con el Espíritu Santo jamás va a pasar. La intimidad con la presencia de Dios, cuando usted se encierra en su cuarto, cuando usted ore, cuando no haya nadie que lo vea, el Señor va a estar ahí. Dios es algo que sigue estando vigente hasta el día de hoy. Sigue estando vigente hasta el día de hoy. Solamente que pocos queremos penetrar en esa intimidad. Cuando si nosotros aprendiéramos a entrar en esa intimidad, hermano, le aseguro que no estuviéramos llamando a nuestro pastor, ore por mí, pastor esto, yo soy un pastor este, pastor otro, porque tendríamos la intimidad con Jesús y el Espíritu Santo. Y nosotros oraríamos y la presencia de Dios estuviera ahí y tendríamos una respuesta. Y a veces, pues yo me lo que al principio, a veces, y volvemos locos al pastor con llamada tras llamada, pastor. Cuando el Señor está ahí, qué hermoso es que los hermanos oran por nosotros, qué bonito es que los hermanos, la iglesia se reúne a orar por nosotros, qué bendición es, porque es que en realidad ahí está el Señor, pero también depende de mí, también depende de
está ahí. Después de un tiempo, yo batallé mucho para orar otra vez. Hay momentos en los que uno, como ser humano, como persona, se empieza a enfriar por una cosa u otra. Y empezamos a perder poco a poco la comunión con Dios, empezamos a perder poco a poco la lectura de la palabra, el ayuno. Y cuando pasa esto, hermano, comenzamos a ver todo natural. Como natural, de que vengo a la iglesia y vengo sin ganas. Porque va a pasar esto, va a pasar lo otro. Porque tenemos nuestro espíritu se va apagando, nuestra carne se va levantando. Y todo lo que hacemos es carnal. Y yo estaba en medio de nuestro proceso, con la bendición que Dios nos dio en medio de nuestro proceso. Yo comenzaba a olvidarme de las promesas de Dios. Y en eso como que comencé a dejar de decir, como que yo me estaba engañando y ya solamente lo que pasaba es que mi vida era secular o carnal. Tenía una religión solamente porque venía a la iglesia, podía aplaudir, podía cantar, pero hasta ahí. Era intimidante. Y cuando me jala las orejas y me trae otra vez, yo comienzo a orar de madrugada. Y le puedo asegurar y le puedo decir, bueno, que orar de madrugada es lo más hermoso que puede haber. En medio de la madrugada no hay nadie que te vaya a molestar, o te vaya a tocar, o te vaya a hablar por teléfono, o te vaya a llamar. Solamente estás tú y Dios. Estás tú y la presencia de Dios. ¿Y cuesta? Sí. ¿Cuesta levantarse a madrugada? Sí. Porque muchos hermanos que estamos aquí trabajando, si tenemos que levantarnos temprano para ir a trabajar, pero déjenme decirle algo. Cuando comencé a orar de madrugada, yo empecé a ver y a notar que cuando yo en mi trabajo, yo sentía la cobertura de Dios en mi vida. Sentía la presencia de Dios en mí. Y a veces, cuando se me pasaba, no me levantaba a orar, yo me sentía vacío, iba al trabajo y yo me sentía seco. Y dije, no, voy a seguir orando de madrugada. Y cuando seguí orando de madrugada, la presencia del Señor sigue estando ahí. La intimidad con Dios, hermano, es algo que no tiene negociación. Si usted quiere ser usado por Dios, necesita ser íntimo con Dios. Si yo le doy un don, un ministerio, usted tiene que ser íntimo. Yo tengo que ser íntimo. Porque no es por mi palabrería que las personas van a cambiar, no es por lo que yo pueda hablar, lo que yo pueda decir, es la unción del Espíritu Santo que va a estar sobre mí, sobre usted, y va a empezar a obrar en la situación de las personas. Entonces, si usted tiene un llamado de parte de Dios, empiece a ser íntimo. Empecemos a ser íntimos, a meternos en la presencia de Dios. Déjeme decirle, los primeros días va a ser difícil porque va a decir, ay, es que no veo nada, no siento nada, no pasa nada. Persevere, y el Señor lo está viendo y el Señor lo está viendo. Cuando yo le dije eso a Dios, yo le dije, Señor, yo quiero conocerte y quiero saber que tú eres real. Yo comencé a orar y yo recuerdo que yo me encerraba haciendo un jovencito de 15 años, no sabiendo orar, no sabiendo ayunar, no sabía nada, y sin embargo el hambre de Dios que había en mí, yo quiero conocer al Espíritu, yo quiero saber quién es Dios. Yo me encerraba en un cuarto que teníamos en mi casa y yo me encerraba a orar, sin saber orar, yo me encerraba a orar. Y lloraba. Y yo sin saber no sabía ni por qué iba a orar, ni qué iba a pedir, no sabía nada. Sin embargo, oraba. Y cuando yo sentía la presencia de Dios, sentía que Dios me había escuchado, yo salía de ese cuarto y el siguiente día ya lo mismo iba buscando. Y los primeros días me desesperaba porque yo no sabía nada, yo no sentía nada, yo no sabía, estoy loco con lo que estoy haciendo porque yo no sé que Dios me está escuchando, yo no sé qué está pasando eso. Pero sin embargo, cuando yo empecé a hacer eso, hermano, Dios empezó a mostrarse en mi vida y Dios empezó a hacer algo tan grande en mí. Empecé en ese tiempo en el grupo de alabanza y Dios empezó a mostrarme a
a las personas y yo podía ver en su corazón, yo podía ver lo que tenían. El Señor me decía, dile esto, dile esto, dile esto. Y yo, sin saber orar, simplemente hubo un hambre de decir, yo quiero conocer al Espíritu Santo, yo quiero conocer a Jesús, yo quiero conocer a Dios. Y eso cambió todo el panorama. Cuando no entiendes la Biblia, no entiendes con Dios. Y Dios te va a empezar a revelar su palabra. Dios te va a empezar a revelar. Y vas a agarrar ese libro y vas a decir, ahora entiendo lo que en un tiempo cuando yo leía no le encontraba sentido. Ahora entiendo que es la palabra de Dios. Ahora entiendo todas las cosas. Y es lo que Dios quiere hacer con su iglesia. El Señor necesita personas que sean íntimas, personas que el Señor tenga la confianza de depositar en ellos sus palabras, y depositar en ellos la oración, y depositar en ellos la sanidad, los milagros que va a hacer y todo lo que va a suceder. El Señor necesita personas que sean íntimas. Natanael, Jesús lo conocía. Y dijo, en ese varón no hay engaño. Y tal vez no lo sé. Tal vez no, muchas personas también no conocen a Natanael, a lo mejor sí, yo no sé. Pero de algo estoy seguro es que Jesús sí lo conocía. Jesús sí sabía quién era. No te preocupes si la gente no te conoce, si la gente no sabe quién eres tú. Con que Jesús sepa que eres su amigo íntimo es suficiente, y lo demás es sobrante. Con que Jesús sepa que tú eres alguien en quien puede confiar, en el que puede buscar su palabra, en el que puede hacer eso, Él es suficiente. Libro de Colosenses capítulo 1, termino con esto. Colosenses capítulo 1, 15, 23. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tengan la preeminencia, por cuanto agradó al Padre, que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. 21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos, sin mancha, irreprensibles delante de Él. Jesús, hermano, es el centro de todo. Él es el centro de todo. Dice un canto, si te tengo a ti, tengo todo. A veces carecemos de tenerlo a Él. A veces carecemos de tenerlo a Él. A veces carecemos de tenerlo a Él. Usted puede tener el talento más impresionante, todo lo mejor que usted pueda hacer, lo puede tener. Pero si nos hace falta Él, nos hace falta todo, no tenemos nada. No tenemos a nadie. Él es el todo, el todo. Si nosotros entendiéramos que Jesús es el todo y que es lo todo, dejaríamos de estar en los servicios indiferentes, con tantas cosas en nuestro corazón, con tantas cosas en nuestra vida. ¿Qué es lo que muchas veces se demuestra? Que nos falta tener intimidad con el Espíritu Santo, que nos falta tener intimidad con Jesús para conocerlo, para verlo, para saber que Él es el todo. Que si los hermanos están afinados, los afinados, que si esto, que si el otro. Sin embargo, Jesús sigue estando aquí y Él es para Él, todo es para Él. Eso es lo que nos hace falta a muchos de los que estamos aquí. Entender que conocer a Jesús no solamente es tener un conocimiento, es que Él sea un amigo y hacernos juntamente uno con Él. Yo veía un video hace unos días
en que veía que una soldadura que es metal con metal, que empieza a girar el metal, empieza a girar y hace fricción hasta que el metal se hace uno con el otro y se solda. Entonces yo podía ver ese video, yo pude entender que así somos con el Espíritu Santo. Cuando empezamos a juntarnos con Él, a juntar y comenzamos a soltarnos con Él, nos hacemos uno con Él. Y ya no es que vive Josué, ya no es que vive mi hermana Araceli, ya no es que vive yo, ya no es que vive nadie de los que estamos aquí, sino vive solamente Cristo Jesús. Pero no hace falta soltarnos con el Espíritu Santo directamente. Déjenme decirle, cuando nos empecemos a soltar con el Espíritu Santo, vamos a llorar, porque hay cositas que van a ser quitadas, porque hay cositas que nos van a doler, porque en el proceso, déjenme decirte que va a doler. Pero cuando nos aprendemos a estar en intimidad con el Espíritu Santo, a estar en la presencia de Dios, vamos a poder entender lo que dice la palabra cuando dijo Jesús, que le decía: tome su cruz cada día, niéguese y sígueme. Tome su cruz, niéguese y sígueme. ¿Por qué? Porque cuando tomamos nuestra cruz y lo vamos a seguir, ¿qué es lo que va a pasar? Es que voy a morir yo, voy a morir a lo que yo deseo, a lo que yo quiero, a lo que yo anhelo, a lo que mi carne quiere, a lo que yo deseo, a lo que yo quiero ganar. Pablo decía: todo lo que hago por basura por ganar a Cristo Jesús. Póngase de pie. Todo lo tengo por basura, decía el apóstol, por ganar a Cristo. Ayúdame. Por ganar a Jesús. La intimidad con Dios, hermano, es algo que necesitamos como iglesia, porque necesitamos dirección del Espíritu Santo. Porque necesitamos dirección de Él. Porque déjeme decirle que a veces tomamos decisiones arrebatadas de nuestra carne y entonces estamos llorando diciendo: Señor, pero tú sabías, Señor, pero ¿por qué no oraste, Señor? Porque a veces el Señor quería decirnos una palabra, quería hablarnos o advertirnos de algo, pero yo no estaba en sintonía con la presencia de Dios. Yo no estaba en sintonía con la voz de Dios. Yo no estaba escuchándolo a Él. Ojos allá donde están. Le decimos hoy: Señor, perdónanos porque no hemos sido íntimos a tu presencia. Perdónanos, Señor, porque no hemos escuchado tus palabras. Perdónanos, Señor, porque hemos hecho nada a tu dirección. No hemos permanecido estar en tu habitación, estar ahí donde tú habitas, Señor. Si no solamente hemos tomado nuestro rumbo, hemos tomado nuestras decisiones, hemos tomado, Señor, todo nuestro razonamiento humano, Señor, y creemos que las cosas así son agradables a ti cuando estamos equivocados. Necesitamos volver a casa, necesitamos volver al amado, necesitamos volver, Señor, a tu presencia y estar en intimidad delante de ti. Necesitamos, Señor, soldar nuestro espíritu con tu espíritu, Señor, para no volver a fallar, para no volver a pecar, para no volver a olvidarnos de tu presencia, Señor. Necesitamos aprender, Señor, a pesar en balanza lo que es más importante, Señor, que es escucharte a ti, que es estar a tus pies, que es estar cerca de ti, Señor. Necesitamos hoy, Señor, que nuestros corazones, Señor, si sean endurecidos, Padre, sean quebrantados, Señor, sean quebrados en el nombre de Jesús de Nazaret. Queremos escuchar tus palabras, queremos escucharte a ti, queremos escuchar, Señor, lo que tienes que decirnos, Señor. Queremos, Padre, ser portadores de tu gloria, Señor. Que tu presencia